Lo que estás a punto de escuchar es más que solo un rumor, es un choque de titanes. La guerra entre el Mencho y Don Chuy llega a su punto máximo en Zacapuato, y no estamos hablando de palabras, sino de bloqueos, tracateras y cuemcuatro de autos. ¿Qué está pasando tras las sombras de este enfrentamiento? ¿Por qué el Mencho está decidido a sacar a Don Chuy del mapa? Quédate hasta el final para descubrir todos los secretos de este tenso conflicto. Desde las primeras horas del martes, el eco de las sirenas y el estruendo de vehículos blindados rompieron la tranquilidad en Zacapuato. Elementos de seguridad avanzaban con precisión, cada movimiento calculado al milímetro. Nadie en la región sospechaba que se estaba ejecutando una de las operaciones más delicadas de los últimos años. Pero lo que comenzó como un operativo discreto terminó en un caos sin precedentes. Jesús N., mejor conocido como Don Chuy, había sido un nombre que resonaba en la región por su habilidad para mantener el control. Su estructura operaba con una precisión quirúrgica, moviendo hilos en la sombra, coordinando alianzas estratégicas y evitando el ojo público. Pero esta vez, su suerte cambió. En un despliegue sorpresa, unidades tácticas lo rodearon en un punto clave de la región. Sin tiempo para reaccionar, fue asegurado y trasladado a una ubicación desconocida. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Los primeros indicios de represalias se vieron en menos de una hora. Hombres encapuchados se movilizaron a toda velocidad, bloqueando los accesos principales de la carretera que conecta Zacapuato con municipios vecinos. Camiones de carga fueron atravesados en el asfalto, mientras neumáticos ardían iluminando la noche. En varios puntos, vehículos fueron incendiados, dejando un mensaje claro. La captura de Don Chuy no sería ignorada, pero la sorpresa llegó cuando los informes comenzaron a filtrarse. No era una respuesta desorganizada, no era un simple acto de protesta. Todo apuntaba a que la orden venía desde lo más alto. Un mensaje directo, sin margen para la duda. Recuperen a Don Chuy o que la ciudad sienta el peso de la ausencia. Las autoridades, en alerta máxima, intentaban contener la situación, pero la maquinaria ya estaba en marcha. En menos de 24 horas, el ambiente se tornó irrespirable. Convoys con hombres armados se desplazaban por las calles, tomando posiciones en puntos estratégicos. En algunos sectores, el sonido seco de ráfagas interrumpía el silencio, señales de confrontaciones que se intensificaban con cada minuto. Comerciantes cerraban sus negocios de manera apresurada, familias se resguardaban en sus casas. La incertidumbre se apoderó de todos. Testigos en la zona relataron haber visto grupos organizados desplazándose con velocidad, estableciendo puntos de control improvisados. No eran movimientos sin sentido. Cada acción parecía estar cuidadosamente planeada. La estrategia era clara: demostrar que la ausencia de Don Chuy no sería aceptada sin consecuencias. Las fuerzas de seguridad, conscientes de la magnitud del desafío, reforzaron su presencia en las áreas críticas. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la región, monitoreando cada movimiento sospechoso. Patrullajes constantes intentaban contener el avance de los grupos que buscaban desestabilizar la zona. Sin embargo, cada paso que daban era respondido con un movimiento aún más audaz del otro lado. En el transcurso de la tarde, nuevos bloqueos aparecieron en distintos puntos. Algunos accesos a municipios cercanos fueron sellados con vehículos atravesados y estructuras improvisadas. No había un patrón predecible. La estrategia parecía diseñada para confundir y desgastar a las autoridades. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular mensajes anónimos advirtiendo que la situación apenas comenzaba. Las calles de Zacapuato se convirtieron en un tablero de ajedrez donde cada movimiento definía el control de la zona. Algunos residentes reportaron haber visto a ciertos personajes que normalmente operaban en la sombra desplazándose con inusual visibilidad, como si quisieran demostrar que seguían en pie. Cada esquina se convirtió en un punto de tensión, cada sonido fuerte hacía que la gente se sobresaltara. A medida que la noche avanzaba, los enfrentamientos esporádicos se volvieron más frecuentes. Reportes no confirmados indicaban que algunos intentos de liberación se habían llevado a cabo en distintos puntos, pero sin éxito. La pregunta en el aire era cuánto tiempo tardaría en escalar aún más la situación.
En la capital del estado, las autoridades mantenían reuniones de emergencia. Se sabía que la presión no solo venía desde el interior del país, sino también de entidades externas que monitoreaban la situación con atención. La captura de Don Chuy no era un evento aislado, tenía repercusiones que iban más allá de lo visible. Mientras algunos apostaban por un refuerzo inmediato de la seguridad, otros advertían que una escalada descontrolada podría traer consecuencias aún más graves. En ciertos sectores, la sensación de normalidad se desvaneció por completo. Algunas escuelas suspendieron actividades, negocios optaron por cerrar temprano y la actividad nocturna desapareció casi en su totalidad. La incertidumbre era absoluta. Mientras tanto, informes de nuevas movilizaciones comenzaron a surgir en otras regiones del estado, sugiriendo que la situación no se limitaría solo a Zacapuato. Fuentes cercanas a la situación mencionaron que la captura de Don Chuy no había sido una decisión tomada a la ligera. Existían razones de peso detrás de la operación, razones que todavía no habían salido a la luz, pero una cosa era clara: la respuesta que había generado indicaba que su ausencia dejaba un vacío que muchos estaban dispuestos a pelear por llenar. Con el amanecer del miércoles, las calles seguían mostrando señales del caos de la noche anterior. Los restos de vehículos calcinados aún humeaban en algunas avenidas, mientras los equipos de emergencia intentaban despejar los bloqueos. A pesar de los esfuerzos, la tensión no cedía. Las declaraciones oficiales intentaban transmitir calma, pero la realidad en el terreno decía otra cosa. Los refuerzos continuaban llegando, los operativos se intensificaban, y las sospechas de que algo más grande estaba en marcha crecían con cada minuto. Para muchos, la pregunta no era si la situación se controlaría pronto, sino hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes buscaban revertir la captura de Don Chuy. Mientras el sol seguía su curso, la incertidumbre solo aumentaba. El operativo comenzó con una precisión milimétrica. Equipos tácticos avanzaban entre las sombras, siguiendo coordenadas previamente establecidas. La casa objetivo, ubicada en una zona estratégica, parecía tranquila a simple vista. Pero todo cambió en segundos. Apenas los agentes irrumpieron en la propiedad, un estruendo estremeció la madrugada. Desde el interior del domicilio, disparos de alto calibre rompieron el silencio, forzando a las unidades de seguridad a replegarse momentáneamente. El enfrentamiento había comenzado. Durante más de 2 horas, las calles cercanas se convirtieron en un campo de batalla. Hombres armados, apostados en distintos puntos, intentaban frenar el avance de las fuerzas de seguridad. La situación se tornó caótica. Explosiones sacudieron la zona, mientras ráfagas cruzaban el aire sin descanso. Las unidades de refuerzo llegaban a toda velocidad, pero el terreno estaba completamente dominado. El nivel de resistencia fue inesperado, lo que confirmó que no se trataba de un operativo cualquiera. El nombre de Don Chuy ya no era solo una referencia en los pasillos de la región. Su captura había desencadenado una ola de represalias inmediatas. A medida que la noticia se esparcía, grupos armados comenzaron a movilizarse. No se trataba de acciones aisladas, sino de una respuesta meticulosamente planeada. A los pocos minutos de su detención, distintos puntos del municipio ya estaban bajo asedio. Las fuerzas de seguridad, tratando de mantener el control, establecieron un cerco en las principales salidas de la ciudad, pero la estrategia no tardó en verse comprometida. En distintos sectores, hombres encapuchados comenzaron a establecer retenes improvisados, desafiando la autoridad. Nadie entraba ni salía sin ser inspeccionado. Mientras tanto, el eco de las confrontaciones se extendía a lo largo de la región. La situación alcanzó un punto crítico cuando varias intersecciones clave quedaron bloqueadas. Camionetas en llamas cortaban las principales carreteras, interrumpiendo la circulación en direcciones estratégicas. La respuesta fue contundente. Equipos tácticos avanzaron en un intento por recuperar el control, pero cada metro ganado era respondido con una ofensiva aún más agresiva. La ciudad se encontraba al borde de un colapso total. Los accesos a municipios aledaños fueron comprometidos en cuestión de minutos. Morelia, Quiroga, Pátzcuaro y Erongarícuaro quedaron en alerta máxima. Algunos sectores reportaron la presencia de individuos desconocidos, desplazándose a gran velocidad, estableciendo nuevas posiciones. Se trataba de un movimiento coordinado. Las señales eran claras. La estructura no permitiría que la captura de Don Chuy quedara sin respuesta.
En distintos puntos de la ciudad, comercios cerraban sus puertas en cuestión de minutos. Algunos empresarios, al notar la magnitud del caos, optaron por desalojar sus establecimientos antes de que la situación se tornara aún más incontrolable. Las escuelas, al recibir indicaciones de emergencia, suspendieron actividades de inmediato. Familias enteras buscaron refugio en sus hogares, mientras el sonido de las sirenas se mezclaba con el estruendo de los enfrentamientos. Las unidades de seguridad intensificaron su despliegue. Helicópteros sobrevolaban la zona, enviando información en tiempo real. En tierra, comandos especializados avanzaban con cautela, intentando abrirse paso en un entorno hostil. A pesar de su experiencia, la tarea se volvía cada vez más desafiante. Los enfrentamientos se propagaban sin control, obligando a replantear las estrategias en cada momento. A medida que la noche avanzaba, los informes se volvían más alarmantes. Diversos sectores de la ciudad habían quedado completamente aislados. Los accesos principales estaban bloqueados y la única vía de comunicación eran los canales internos de emergencia. En medio del caos, comenzaron a circular mensajes anónimos en redes sociales, advirtiendo que lo peor aún estaba por venir. Las fuerzas de seguridad, conscientes del impacto que la captura de Don Chui había generado, mantenían reuniones a puerta cerrada. Las decisiones debían tomarse con rapidez, pero cada movimiento debía ser calculado con precisión. La presión no solo venía desde el interior del país, sino de entidades externas que seguían la situación con atención. Nadie quería un conflicto de mayor escala, pero el rumbo de los acontecimientos sugería que era inevitable. A primera hora del día siguiente, la ciudad aún mostraba cicatrices del enfrentamiento. Vehículos calcinados seguían obstruyendo algunas avenidas, mientras equipos de emergencia intentaban restaurar el orden. Sin embargo, la tensión no había disminuido. En diversos puntos, hombres armados aún patrullaban, enviando un mensaje claro: la situación estaba lejos de resolverse. Algunos sectores amanecieron en completo silencio, un contraste inquietante con el caos de la noche anterior. Pero ese silencio no era un indicio de calma, sino una señal de que algo más se estaba preparando. Mientras las fuerzas de seguridad intentaban retomar el control, informes de nuevas movilizaciones comenzaron a surgir en otros municipios. Todo indicaba que la respuesta apenas comenzaba. La incertidumbre se apoderó de la región. Para muchos, la pregunta ya no era si la situación se estabilizaría pronto, sino hasta dónde estarían dispuestos a llegar quienes buscaban revertir la captura de Don Chui. La madrugada siguiente traería consigo respuestas que nadie estaba preparado para enfrentar. Las imágenes que circulaban en línea solo confirmaban lo que se temía. La situación estaba lejos de terminar. A lo largo de la madrugada, más videos comenzaron a aparecer, mostrando escenas que parecían sacadas de una zona de guerra. Explosiones iluminaban la oscuridad. Las sirenas de las patrullas retumbaban en el aire y en cada esquina se sentía la tensión. La población, atrapada en el fuego cruzado, apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mientras el convoy que trasladaba a Don Chui avanzaba a toda velocidad, grupos organizados intentaban obstaculizar el trayecto. En diversos puntos del camino, se reportaron bloqueos estratégicamente colocados para ralentizar el paso de las unidades de seguridad. Camiones de carga fueron atravesados en las vialidades principales, mientras que en otros sectores aparecían vehículos incendiados, creando un laberinto imposible de sortear. Pero el operativo estaba preparado para cualquier escenario. Helicópteros de vigilancia monitoreaban cada movimiento y equipos tácticos mantenían una formación cerrada alrededor del prisionero. Sin embargo, la tensión no solo se vivía en las carreteras. En distintos municipios, hombres encapuchados comenzaron a realizar patrullajes nocturnos, enviando un mensaje claro: la captura de Don Chui tendría repercusiones. La incertidumbre se apoderó de la región, y para muchos, lo ocurrido en la madrugada solo era el inicio de algo mucho más grande. Los accesos a Sakapu y sus alrededores permanecían bloqueados. Comercios que intentaron reabrir sus puertas en la mañana se vieron obligados a cerrarlas nuevamente al notar la presencia de individuos desconocidos rondando las calles.
En las estaciones de servicio, largas filas se formaban con conductores que buscaban abastecerse de combustible ante la posibilidad de que la situación se prolongara. La incertidumbre crecía con cada hora que pasaba. Mientras tanto, informes extraoficiales indicaban que los principales líderes del grupo afectado estaban sosteniendo reuniones de emergencia. No se trataba de una reacción improvisada, sino de una estrategia calculada. El objetivo era claro: recuperar el control a toda costa. Se hablaba de movimientos en diferentes regiones, lo que hacía suponer que la situación podría escalar aún más rápido de lo previsto. El tiempo corría y la advertencia lanzada no podía ser ignorada. Las autoridades sabían que cualquier respuesta debía ser contundente, pero al mismo tiempo debían evitar provocar una reacción aún más violenta. Por ello, en la sede de la FGR, el protocolo de seguridad se elevó al máximo nivel. Nadie entraba ni salía sin ser verificado, y el perímetro fue reforzado con unidades especializadas. La posibilidad de un intento de rescate no podía descartarse. Mientras la tensión se mantenía en niveles críticos, nuevos reportes indicaban que en otras ciudades del estado se habían registrado incidentes similares. Varios municipios despertaron con la presencia de individuos fuertemente armados recorriendo sus calles. Testigos afirmaban haber visto camionetas en caravana, algunas de ellas con hombres portando equipo táctico, lo que aumentaba las sospechas de que se estaba gestando una respuesta de gran magnitud. En el transcurso del día, las alertas no dejaron de sonar. Varios tramos carreteros fueron intervenidos con ponchallantas, complicando aún más el tránsito en la zona. Además, algunas estaciones de peaje fueron tomadas momentáneamente por sujetos desconocidos, quienes impedían el paso a ciertos vehículos mientras permitían el tránsito de otros sin mayor explicación. Las unidades de seguridad intentaban contener la crisis, pero la sensación general era que la situación aún estaba lejos de estar bajo control. Cada acción tomada por las autoridades parecía ser respondida con una nueva escalada de confrontaciones. En ciertos sectores se reportaron ráfagas de disparos sin previo aviso, lo que generó pánico entre los habitantes. Muchos optaron por no salir de sus casas, temiendo quedar atrapados en medio de un nuevo enfrentamiento. Por la tarde, la presión aumentó aún más. Algunas estaciones de radio locales comenzaron a recibir mensajes anónimos en los que se advertía sobre nuevas movilizaciones. La información, aunque difícil de verificar, se propagó rápidamente. En redes sociales, los rumores sobre posibles enfrentamientos en la noche siguiente comenzaron a generar preocupación. La gente se preparaba para lo peor. El atardecer llegó con más incertidumbre. A medida que oscurecía, algunos sectores quedaron completamente desiertos. La sensación de que algo grande estaba por ocurrir se hacía más fuerte. Las fuerzas de seguridad permanecían en máxima alerta, con equipos de vigilancia monitoreando cualquier actividad sospechosa. En algunos puntos estratégicos, drones comenzaron a sobrevolar la zona, enviando imágenes en tiempo real a los centros de mando. Pero la tensión no solo se sentía en Michoacán. Otras entidades vecinas también entraron en estado de alerta. En algunos municipios de Jalisco y Guanajuato, se reportaron movimientos inusuales de grupos armados, lo que generó temor de que la situación pudiera extenderse más allá de la región. La posibilidad de una respuesta a gran escala se volvía cada vez más real. A medida que la noche avanzaba, las especulaciones no cesaban. Algunos testigos afirmaban haber visto caravanas moviéndose en la oscuridad, mientras que otros aseguraban que ciertos sectores de la ciudad estaban siendo resguardados por hombres fuertemente armados. Nadie sabía con certeza qué pasaría en las siguientes horas, pero lo único seguro era que la crisis aún no había alcanzado su punto máximo. El reloj seguía corriendo, y la advertencia dada tenía un plazo claro. La pregunta no era si habría consecuencias, sino cuán grandes serían. La madrugada siguiente podría traer consigo respuestas que cambiarían el panorama por completo. Poco a poco, la tensión se fue apoderando de cada rincón del municipio. A pesar de las declaraciones oficiales, la sensación en las calles era completamente distinta. La actividad comercial estaba paralizada, los mercados lucían vacíos, y los negocios que aún se atrevían a abrir lo hacían con la incertidumbre de no saber si tendrían que cerrar de golpe. Las patrullas recorrían las avenidas principales,
pero su presencia no disipaba el miedo, más bien lo aumentaba. Conforme avanzaba la tarde, nuevos reportes comenzaron a surgir. Se hablaba de grupos armados desplazándose en las periferias del municipio, algunos a bordo de camionetas sin placas, otros a pie, manteniéndose en las sombras. Los rumores crecían con rapidez, y aunque muchos de ellos eran imposibles de confirmar, nadie se atrevía a descartarlos del todo. En un ambiente así, cualquier cosa podía ser cierta. El gobierno estatal intentaba proyectar una imagen de control, pero dentro de los cuarteles la preocupación era evidente. Estrategas militares analizaban los movimientos recientes, tratando de anticipar el siguiente paso de la organización. Se habían reforzado los accesos a la ciudad, se instalaron más retenes y los vuelos de reconocimiento aumentaron, pero todo apuntaba a que algo grande estaba por ocurrir. La noche cayó sobre Sakapu con una inquietante calma. Sin embargo, en ciertos sectores de la ciudad, testigos aseguraban haber visto luces en movimiento en las zonas rurales. Algunos afirmaban que se trataba de vehículos reagrupándose en caminos de terracería, mientras que otros mencionaban la presencia de extraños sobrevuelos. Las versiones eran muchas, pero todas llevaban a la misma conclusión: la madrugada no sería tranquila. Y así fue. Pasada la medianoche, la primera alerta se activó. En una de las salidas del municipio, un convoy fue interceptado por un grupo desconocido. Se escucharon disparos a la distancia, seguidos de explosiones que iluminaron la carretera. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata, pero el problema ya estaba en marcha. Casi al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, se reportó el avistamiento de hombres armados moviéndose en formación. Llevaban equipo táctico y parecían seguir un plan preciso. La noticia se propagó rápidamente, y los habitantes, temerosos de quedar en medio de una confrontación, apagaron sus luces y se resguardaron dentro de sus hogares. En la carretera que conecta Sakapu con municipios cercanos, un camión fue atravesado de manera abrupta. La intención era clara: cortar el paso y retrasar cualquier posible avance de las autoridades. Al mismo tiempo, en otras vialidades, vehículos comenzaron a arder en llamas, generando un panorama que parecía sacado de un escenario de crisis. El sonido de helicópteros rompió la noche. Las fuerzas especiales entraron en acción, movilizándose hacia los puntos de mayor riesgo. Pero no era un solo evento aislado. Los ataques parecían estar coordinados y cada movimiento del gobierno era contrarrestado con una nueva escalada de caos. Las estaciones de servicio fueron las primeras en cerrar. Algunos transportistas, al notar lo que ocurría, optaron por detener sus rutas y resguardarse. Las líneas de comunicación se saturaron y la información llegaba a cuentagotas. Entre tanto desconcierto, una pregunta se repetía en voz baja: ¿hasta dónde llegaría esto? Las carreteras que llevaban a Morelia comenzaron a registrar incidentes similares. En algunos puntos, se reportó que grupos desconocidos exigían a los conductores que bajaran de sus vehículos. En otros, simplemente aparecían bloqueos sin explicación alguna. La incertidumbre crecía con cada minuto. Dentro del penal de máxima seguridad, donde Don Chuy había sido trasladado, el ambiente era tenso. Sabían que su captura no iba a quedar sin respuesta, pero nadie imaginaba que las acciones serían tan rápidas. Se reforzaron los accesos, se triplicó la vigilancia y se prepararon equipos especiales para cualquier eventualidad. Las fuerzas federales, conscientes de lo que podía venir, comenzaron a trasladar personal adicional a la región. La orden era contener la situación a toda costa, pero para muchos ya no se trataba solo de una crisis local. Las repercusiones de lo que estaba ocurriendo en Michoacán podían sentirse en otras entidades y algunos estados vecinos también entraron en alerta máxima. La madrugada avanzaba y los eventos no cesaban. En distintos puntos del estado, los reportes seguían llegando. Algunos municipios cercanos a Sakapu comenzaron a registrar movimientos inusuales. Se hablaba de patrullajes clandestinos, de retenes improvisados y de mensajes anónimos que advertían sobre lo que estaba por venir. Para cuando el sol comenzó a salir, el panorama era incierto. La actividad en las calles seguía siendo mínima y la sensación de miedo no desaparecía. Aunque algunos intentaban retomar su rutina, la realidad era que todos sabían que el conflicto no había terminado. En los centros de mando, la evaluación de daños estaba en marcha.
Había puntos críticos que seguían siendo inaccesibles y otros que requerían intervención inmediata. Pero el dilema era evidente. Cualquier acción tomada por las autoridades podía ser vista como una provocación, y en un contexto así, cualquier error podía desencadenar algo aún peor. Las primeras luces del día apenas comenzaban a filtrarse entre las calles desiertas de Sakapu cuando el eco de nuevas detonaciones se escuchó en la distancia. Los puntos de control instalados en la madrugada habían logrado contener algunos desplazamientos sospechosos, pero la tensión no disminuía. Desde distintos frentes, testigos informaban sobre camionetas en caravana moviéndose por caminos secundarios, aparentemente en formación táctica. En uno de los accesos a la ciudad, un grupo de uniformados intentó detener un vehículo que ignoró las señales de alto. Lo que parecía un simple intento de evasión terminó en un enfrentamiento directo. En cuestión de minutos, el área se convirtió en un cruce de ráfagas que obligó a los habitantes cercanos a resguardarse. Los refuerzos llegaron con rapidez, pero el daño ya estaba hecho. Los agresores lograron dispersarse en distintas direcciones antes de que la situación pudiera ser controlada. Al mismo tiempo, en la carretera que conecta con Quiroga, aparecieron nuevos bloqueos. Vehículos abandonados y atravesados sobre el asfalto formaban una barrera que imposibilitaba el paso. En algunos puntos, neumáticos ardían, generando columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. La estrategia era clara: cortar rutas clave y generar un ambiente de caos. Mientras tanto, la incertidumbre crecía dentro de los cuarteles de seguridad. Las comunicaciones estaban saturadas y la información llegaba a destiempo. Cada minuto que pasaba sin una respuesta contundente jugaba en contra del operativo. Sabían que cualquier error podía significar la diferencia entre contener la crisis o permitir que se desbordara aún más. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿estos ataques eran solo una distracción o formaban parte de un plan mayor? Con la estructura del grupo en la región debilitada por la reciente captura, algunos especialistas advertían que esta era la oportunidad perfecta para un golpe definitivo, pero también sabían que una ofensiva de gran escala podría generar consecuencias impredecibles. Por la tarde, el gobernador del estado ofreció una conferencia de prensa. Su discurso intentaba transmitir calma, pero sus palabras no lograban ocultar la preocupación. Estamos trabajando en coordinación con las fuerzas federales para restablecer el orden, aseguró, mientras las imágenes de patrullas fuertemente armadas recorriendo las calles se multiplicaban en redes sociales. Las autoridades habían desplegado drones para monitorear movimientos sospechosos en las zonas rurales, pero las señales de interferencia en algunos sectores levantaban sospechas. Nadie sabía con certeza qué tan organizados estaban los grupos que operaban en la sombra, pero lo que sí era evidente era que no tenían intención de ceder territorio sin pelear. En los alrededores de la delegación federal, donde Don Chuy permanecía recluido, el refuerzo de seguridad era notorio. Había vallas de contención, retenes móviles y personal especializado en alerta máxima. Se temía que un intento de rescate pudiera ocurrir en cualquier momento. Cada vehículo que se acercaba era revisado minuciosamente, cada rostro analizado con detenimiento. Nadie podía descartar la posibilidad de una maniobra sorpresa. Por la noche, la tensión alcanzó un nuevo punto crítico. Explosiones simultáneas se registraron en distintos puntos estratégicos. Algunas parecían haber sido provocadas con la intención de generar confusión y distraer a las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, informes indicaban que varios hombres armados se desplazaban en motocicletas, utilizando calles alternas para evadir los retenes. Los comercios que aún se atrevían a abrir durante el día cerraban mucho antes de lo habitual. En las zonas más afectadas, la gente evitaba salir incluso para lo más básico. Nadie quería quedar atrapado en un enfrentamiento sin previo aviso. La incertidumbre era tal que incluso las líneas de transporte público comenzaron a reducir sus recorridos, dejando algunas colonias completamente aisladas. En un sector de la ciudad, una patrulla que realizaba rondines nocturnos quedó varada tras un ataque sorpresa. Sin tiempo para reaccionar, los agentes se vieron rodeados y solicitaron apoyo inmediato. El tiroteo que siguió se prolongó durante minutos que parecieron eternos. La escena quedó registrada en videos que circulaban en redes sociales casi en tiempo real
generando aún más preocupación entre la población. Los reportes de incursiones en municipios vecinos comenzaron a multiplicarse. Se hablaba de operativos relámpago, de caravanas desplazándose en la penumbra, de vehículos sin placas transitando con luces apagadas. Para los especialistas en seguridad, esto solo confirmaba lo que temían desde un inicio. La respuesta del grupo no se limitaría a un solo punto, sino que abarcaría toda la región. El gobierno federal, ante la magnitud del problema, anunció que enviaría refuerzos adicionales. Sin embargo, la logística de traslado no era sencilla. Cada convoy que ingresaba debía hacerlo bajo estrictas medidas de seguridad, con rutas alternas y respaldo aéreo. Al amanecer, las calles seguían desoladas. Las fachadas de algunos establecimientos mostraban señales del caos de la noche anterior. Los vidrios rotos, los casquillos dispersos en el pavimento y las marcas de neumáticos en los accesos principales eran la evidencia de que el conflicto no había terminado. Mientras tanto, en los círculos de inteligencia, los análisis sobre la situación se volvían más complejos. Algunos consideraban que lo ocurrido en Sakapu era solo el inicio de una ofensiva mayor. Se especulaba sobre posibles movimientos en otros estados, sobre alianzas que podían reforzarse en respuesta a la captura de Don Chuy. Pero lo que realmente inquietaba a todos era una incógnita sin respuesta. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar?